El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Un saludo cordial para todos. Estamos en el podcast El Camino. En esta temporada que la hemos llamado Una palabra en el camino, que parece ser redundante, ¿cierto? Porque el Señor es el camino y el Señor es la palabra que se ha hecho carne. Y Él también ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué alegría poderlos acompañar. Mi nombre es Jorge Mario Quintero y tengo este gusto de compartir con mi familia la palabra en diferentes medios. Y vamos a hacer este podcast hoy para YouTube y por supuesto para Spotify también. Un abrazo de bienvenida a todos los que nos sintonizan y una bienvenida muy especial para la hermana Anayibe que nos acompaña hoy. Estoy muy feliz de compartir con ella por su testimonio, por su historia, por lo que el Señor ha ido haciendo en su vida, por ese momento en el que el Señor la llama, de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Ella nos va a contar mucho de su historia. Hermana, qué gusto, gracias por la invitación, por aceptar la invitación y un abrazo de bienvenida. Hola Jorge Mario, un fraterno saludo para usted y para cada una de las personas que se conectan a través de las redes hoy, a través de este programa. Gracias por la invitación, gracias por permitirme también hoy ser instrumento del Señor para que su palabra llegue a tantas personas. Hermana, pues muy contento de compartir. Coincidimos estudiando actualmente teología en la Universidad Católica de Oriente. ¿Y cómo les parece? Les cuento a ustedes que en una presentación que nos pidieron en una de las materias, me encuentro con una hermana muy joven, donde en su presentación decía que había sido reina. Yo creo que si leí bien, reina del Bambuco, participaste, no sé si ganaste, algo así decía, y ahora religiosa. Esto me impactó y yo dije, aquí hay algo lindo para contarle a la gente, una sociedad que, digamos, ha terminado muy impactada por todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el cuidado del cuerpo, la imagen, el figurar, ¿cierto? El mostrarse. Hoy en día se habla del rostro de Instagram, entonces la gente se opera y se hace el rostro como queda más adecuado a las redes, todas estas cosas. Pero decías muy lindo ahorita internamente, ¿cierto? Pasaste de pensar en ese reinado personal al reinado de Jesús, al rey, a ser parte del rey. Entonces de esto vamos a conversar. Eso inmediatamente sentí en mi corazón el deseo de invitarte. Estábamos pensando en este podcast, yo qué bueno que la hermana nos comparta un poquito de su historia. Bueno, vamos a empezar orando y poniéndole al Señor este podcast y ya nos contarás. Entonces pidámosle pues al Padre del cielo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos dé su gracia y su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor, que pases hoy por este podcast, por este espacio de bendición y de gracia que has puesto en nosotros, por este regalo que nos das de compartir tu palabra, de compartir la obra que has hecho en la vida de la hermana Anayibe, en la vida de su familia, en su comunidad, en el proceso que está haciendo. Que podamos descubrir, Señor, y que los que lleguen descubran tu rostro, tu amor, que es infinita misericordia. Que podamos transmitir cómo transformas la vida, cómo hay un antes y un después de Cristo, cómo transformaste, Señor, la historia en dos. Transformaste nuestra historia en dos, transformaste la historia de la hermana en dos. Hoy queremos ver, Señor, ese rostro tuyo en la obra que has hecho en la hermana. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo, tú, Señor, que conoces la vida de cada una de las personas que hoy a través de este medio nos escuchan, que conoces su vida, las situaciones que vive, sus luchas diarias, sus alegrías, sus esfuerzos, sus cansancios. Bendícelos a cada uno de ellos. Hoy que nos permite ser instrumento de tu gracia, de tu amor y de tu
misericordia, que no sean nuestras palabras, sino realmente lo que tú has obrado en nuestra vida, para que cada una de las personas que hoy nos escuchan también puedan descubrir el actuar de Dios en su propia historia, y puedan descubrir desde ahí cómo su vida se convierte en historia de salvación, en esa palabra tuya que da vida, que transforma y que ilumina. María nos ayude y en este mes de la palabra nos dé la gracia de responder como ella ante la acción del Espíritu y la acción de la palabra, diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí Según tu palabra. Queremos dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermana, vamos al grano, vamos a compartir hoy ese testimonio de vida. Hermana, ¿usted en qué andaba? ¿Dónde andaba cuando llegó el Señor, que siempre tiende lazos de amor y de ternura para convocarnos? ¿En qué circunstancias te encontrabas y qué pasó que te enamoraste de Jesús? Bueno, un fraterno saludo nuevamente para cada uno de ustedes. Soy la hermana Anayibe González Vargas, soy de Timanahuila. En este momento, pues pertenezco a la congregación de hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. Hace 12 años soy felizmente consagrada. Ya soy una hermana perpetua de la comunidad, es decir, ya pertenezco definitivamente pues a la congregación por unos votos definitivos. Y bueno, ¿dónde estaba yo cuando el Señor me llamó? Y como lo dice el profeta Jeremías, desde el vientre de mi madre, el Señor me llamó y me envió para ser profeta de las naciones. Pero el Señor se vale de muchas circunstancias para que a lo largo de nuestra vida nosotros lo vayamos también descubriendo y podamos ir descubriendo esos susurros de amor que va haciendo nuestra historia, y cómo vamos también descubriendo que nuestra vocación pues es al amor y es a servir. Como lo decía Jorge Mario ahora al principio, sí, yo pasé de un reinado sanfanero, de apostarle sí, a una corona que se marchita. No estoy en la comunidad porque no haya ganado, soy virreina 2010, pero digamos que a mí, hoy todavía a mí me encanta bailar, soy apasionada por el folclore, por la cultura, pero digamos que en medio de todas estas cosas, el Señor me fue mostrando cómo hay muchas circunstancias, muchas situaciones que vienen y pasan, pero te dejan más vacío. En esa búsqueda de felicidad, en medio de lo que pueda ser un reinado, en medio de lo que pueda ser nuestra juventud, la fiesta, inclusive la experiencia de enamorarse, todo esto cuando no lo vivimos desde el Señor se convierte en algo que realmente se convierte en una sed más grande de verdad, de amor y de felicidad. Y esa fue mi experiencia desde ahí. Precisamente descubro mi vocación, pues no voy a decir qué parte de ese reinado, pero la descubro precisamente en esa búsqueda de felicidad. Y bueno, fue así como pasé de apostarle de un reinado del sanfanero al reinado de Dios en mi vida, apostándole pues a esa corona que no se marchita. Muy hermoso lo que nos vas diciendo, me estaba acordando de San Agustín, que dice: buscas lo que buscas, pero no donde lo buscas. Y explicando un poco más, en el fondo todos buscamos a Dios en lo que hacemos, ¿cierto? Inclusive en lo que es pecaminoso y malo. O sea, estamos buscando plenitud. Por ejemplo, en un desorden sexual, la persona busca plenitud. En un reinado, en una borrachera, está buscando lo que lo plenifique, pero lo está buscando, digamos, en el lugar donde no está. Como también la mujer samaritana que vaya al pozo a buscar un agua, que cree que la sacia, que cree que es lo mejor que tiene, que el agua no es solamente ese pozo, sino su propia vida. Es una fuente que ella cree que no es mejor opción, hasta que llega el que es
que realmente nos da lo que necesitamos. Hermana Nayibe, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué conectó en tu vida de Jesús que dijo, aquí hay otro camino, hay otra mirada? Porque de todas maneras el reinado, el reconocimiento, el aplauso, no sé, tantas cosas son atractivas, y algo tuvo que haberte parecido más atractivo. Viste la perla preciosa. Así es. Bueno, realmente no hay un antes y un después, ¿no? Como que hubo un acontecimiento que partió mi vida en dos, no, fue un proceso donde me fui enamorando más del Señor y inclusive pues de la vida religiosa. Realmente, bueno, una joven común y corriente, eh, como les dije ahora, me encanta bailar, tampoco pues era de la que se amanecía en la discoteca, ¿no? Pero sí disfrutaba mucho como de compartir con mis amigos, de pues como de lo normal de una joven, ¿no? Para que de pronto no vayan a creer que nací, que crecí queriendo ser religiosa y que siempre me he comportado, como mucha gente me pregunta, ¿cómo desde pequeñita quiso ser religiosa? Realmente no. Eh, una joven vanidosa, alegre, amiguera. Y digamos que en medio de todo esto, un día cualquiera, mis amigas me invitan a un semillero vocacional. Y en ese semillero vocacional, pues que fui realmente porque no, pues como por ver de qué se trataba, ni siquiera comprendía qué era vocación, ni había dimensionado pues que todos estamos llamados a servir de una manera concreta. Ese día me encuentro con el testimonio de una religiosa alegre, que transparentaba realmente ese amor y esa misericordia de Dios, que mientras yo la escuchaba, eh, literal, como los discípulos de Maús, a mí me ardía el corazón. Y a mí me llenó de mucho temor, porque yo decía, ¿qué está pasando aquí? Como que me habían advertido, no vaya de las monjas, porque ellas se lavan el cerebro. Y yo decía, esto como que me va a pasar. Y empezó como que se sembró una inquietud. Ese día realmente yo no me acerqué a la hermana, le pregunté más, pero me fui muy inquieta. Yo creo que ahí se despertó algo en mí y fue como la curiosidad o como la inquietud de cómo es posible que estas mujeres sean felices entregándole su vida a Dios si no se casan, si no tienen riqueza, si no tienen fama, como lo que normalmente de joven se podría estar buscando. Y, y me generó esa inquietud, ¿cómo es posible que ellas sean felices? Y que no desde lo que decían, sino también desde lo que reflejaban. Se sembró esa inquietud, sin embargo, yo continué mi vida normal. Yo tenía en ese momento un novio y bueno, digamos que estaba como en una vida común y corriente. Luego me acerqué más a la parroquia, empecé a ser catequista, a servir desde la catequesis y ese fue el detalle donde el Señor realmente se valió para decirme, no es solamente en este servicio, sino a ser catequista. Pero no necesito de lo que haces, te necesito a ti, de lo que eres. Y precisamente pone en mi camino una congregación con este carisma de la catequesis. Realmente no fue tanto como la vida religiosa. El Señor me permitió enamorarme primero de un carisma y coincidencialmente era la misma congregación que había escuchado como esta primer experiencia de acercamiento con la vida religiosa desde el testimonio en el semillero vocacional del cual había participado. Entonces, bueno, fue como ahí cuando dije, bueno, después de pelear mucho, porque cuando ya empecé a hacerme más cercana a las hermanas y ella un día me dice, ¿te gustaría ser religiosa? Y mi respuesta entre hacer una broma, pero como de decir yo me zafo de aquí, yo le dije ni loca sería religiosa, porque
sentía que era como lo más pasado de moda que hay en la actualidad y me parecía como los bichos más raros. Yo iba a misa y en mi pueblo no es como tan común ver alguna religiosa, pero de vez en cuando veía alguna, yo decía, ¿qué hay como más inútil que una religiosa? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué comen? ¿Cómo duermen? Y bueno, mira, hoy, años después, no, porque realmente el Señor se vale de todo eso para generar mucha inquietud de que cuando uno enamora, se da cuenta de que ahí sí una frase del Principito aquí, lo esencial es invisible a los ojos. Fue así como se fue dando todo ese proceso y después de un año de graduarme del colegio, pues ya decido enviar una carta. Ya el Señor me iba madurando un poco más en la conversión. Ya cuando me cogió, ya empezamos como una relación más personal y Él fue también como haciendo el camino también desde mi corazón. Él nos hace desear lo que tiene también para nosotros desde donde nos quiere hacer felices. Hermana, bueno, dirá usted con lo que le va a preguntar, bueno, es que lo importante es Jesús y esto, pero cuando vemos también como hacia atrás, cuando vemos un poquito hacia atrás, hacemos ver más grande la obra del Señor, ¿cierto? Nosotros somos un país de reinados, y aquí hay reinados de todo, el reinado de la panela, del aguacate, el reinado del aguacero, reinado de las flores aquí en Medellín, mejor dicho, por todo hay un reinado. Y eso nos ha hecho una cultura, digamos, como muy apegado, como que le damos mucho valor a esa actividad. Realmente para usted, en ese momento, en su momento, ¿qué tan significativo fue el reinado? ¿Qué tan importante o qué tanto valor le dio usted en el momento? Hoy ya lo puedes ver de otra manera, pero en ese momento, ¿eso fue muy relevante o no? Bueno, realmente, bueno, no era la virreina departamental para ahora los que van a irse a buscar a las redes, a ver dónde aparecía la hermana, ¿no? Pero los que de pronto conocen un poco de la cultura opita, cultura huilense, pues nosotros crecemos viendo bailar el sanjuanero, o sea, junio se viste de fiesta, o sea, dicen que en junio todos los caminos conducen al Huila. Entonces uno crece, perdón, viendo esto en medio de la cultura y para una niña como, pues por lo menos como yo, no sé si todas puedan pensar esto, pues como que la meta de corto plazo sería poder participar o por lo menos saber bailar el sanjuanero. Creo que sería como lo que me identificaría como una mujer huilense. Entonces, claro, para mí en ese momento significaba eso, más que el reconocimiento de los demás, era como algo que yo quise desde muy niña y que mis papás nunca lo querían porque decían como que para qué invertir plata en esto y de repente un día en mi salón me eligen a mí como la representante eh, y bueno, para mí era como el primer reto de querer representar una cultura. Pero también no voy a negar que sí se va sintiendo cuando tú te paras frente a un escenario y hay mucha gente y ahí sí a la familia se le olvidó que no estaban de acuerdo, sino que se fueron con las tapas, con las ollas, con todo a hacerte barra, pues sí se te va subiendo como que bueno, o sea, toda la atención está en mí. Claro, y porque después te van perfilando, o sea, no solo se queda en el reinado, ¿no? Entonces después tienes que ser bonita y entonces ya hay que modificar ciertas cosas en el cuerpo, pues que no llegue como a eso, ¿no? Pero digamos que sí, estamos en una cultura donde también se van como estableciendo unos estándares de belleza y de simpatía, además que es un baile de coquetería, de simpatía, no es solamente el baile por el baile. Entonces sí, también se te va llenando un poco el corazón como desde ahí, pero yo sentía como que yo tenía muy claro algo de verdad y hoy lo veo, desde en ese momento lo veía así y hoy lo reafirmo y es que mi sueño no era ser
la reina del Huila, y no porque no tuviera aspiraciones, sino porque yo sabía a dónde me iba a llevar, pues como muchas cosas que hoy no juzgo a las que lo hacen, porque también siento que es promover la cultura, pero no, lo mío era como identidad, yo quería participar allí. Pero sí, esto te abre camino de relaciones y de muchas cosas. Es más, hoy he bailado más el sanfanero dentro del convento, en todos los actos culturales que hay, que incluso afuera, porque también he querido como compartirlo con una nueva generación de hermanas que han venido también del Huila, que también es tierra de vocaciones, y que bueno, también he querido mostrar eso. Entonces nunca lo he visto como algo que me llenó el corazón de fama, ni siquiera que me haya llevado como al pecado, ni lo considero como un ambiente. Sí se da alrededor de esto muchas cosas, porque junio, pues San Pedro en el Huila son fiestas en todos los pueblos, pero bueno, digamos, Señor sí se estaba guardando como el corazón para que no llegara de pronto como a tan como para seguir desde ahí, ¿no? Fue como una experiencia solamente que se quedó en el baile y ya. Respecto a tu familia, ¿cómo es tu familia? ¿Es una familia numerosa? ¿Son pocos? Para también contextualizar todo este testimonio. Bueno, yo soy de una familia católica, eh, católica practicante y digamos que esto también influyó mucho también como en el cultivo de mi vocación. Eh, bueno, ya como en relación con mi vida consagrada, al principio pues no estuvieron como que eran los más felices con la idea de que me iba a ir al convento. Eh, y bueno, también entiendo que cuando el Señor llama, pues nos está llamando a nosotros, más no a ellos, ¿no? Entonces se hace un poco difícil comprender. Digamos que al principio no se comprendía mucho. Mi papá no fue como el más feliz con la idea de que me fuera al convento. Eh, Además, porque no se tiene mucho conocimiento de lo que es la vida religiosa. A veces tenemos como la idea de que se va a encerrar a rezar toda la vida. Pero digamos que también el Señor va trabajando, digámoslo así, con un proceso de conversión en familia, porque luego de que, pues, ya yo ingreso al convento, ellos también van conociendo más de cerca como la experiencia de vocación, pero también desde de la misión. Y hoy por hoy, pues puedo decir que somos una familia que camina, también queriendo responder desde el llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros desde la vida cristiana, que al final es lo importante, ¿no? Independientemente desde el camino donde el Señor o a la vocación a la que nos llama, pues la vocación es hacer auténticos cristianos. Entonces todos hoy estamos en ese camino, ha sido un proceso también de ellos ir conociendo, ir asimilando. Mis papás me apoyan hoy más que al principio, y bueno, sí podemos decir que somos hoy una familia que camina como en ese proceso de evangelización. Hermana, tan importante, tan valioso el apoyo de la familia, pero también tan importante la decisión, como decías ahorita. O sea, el llamado es tuyo, no es de toda la familia, aunque ya con el tiempo se irán comprometiendo. Hermana, la palabra de Dios, ¿cómo te ha acompañado en tu proceso, en tus decisiones? ¿Cómo Dios te va hablando a través de la palabra, algunos textos, momentos que nos quisieras compartir? Bueno, entonces desde todas estas experiencias que, bueno, ya venimos compartiendo, hay un texto que sí siento que marca mucho y es Mateo 16:26, donde nos dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Creo que cuando uno se permite no solamente leer la palabra, sino permitir que la palabra nos lea a nosotros y nos confronte, es una palabra que da vida y que transforma. Entonces,
bueno, también como hacer esta invitación que realmente cuando nos tomamos en serio este proceso de acercarnos al Señor y desde ahí darnos cuenta que Él ya nos primerea, ¿no? Que siempre ha estado ahí caminando con nosotros, pero cuando nos encontramos con su palabra nos dan cuenta que es el encuentro con una persona, con un acontecimiento que se convierte en ese camino, verdad y vida en todo el sentido de la palabra, no solamente desde una vocación religiosa, sino desde una práctica vida cristiana, siempre la palabra, cuando nos permitimos encontrarnos con ella y que se haga viva, es una palabra que transforma. Bueno, por lo que te pasó, pues parece evidente que, digamos, tu llamado era la vida religiosa, pero no contemplaste, por ejemplo, la posibilidad de seguir al Señor, de amarlo, de estar con Él, sin ser religiosa, es decir, no me voy a comprometer más. ¿Qué te llevó como a tomar la decisión de más bien una vida totalmente, digamos, dedicada? Yo creo en el Señor, vivo una experiencia, pero no soy religioso. ¿No sentiste ese deseo? Sí, claro, yo crecí queriendo, soñando con casarme, con tener por lo menos 5 muchachitos. Entonces sí, realmente no crecí con la idea de ser religiosa, pero en la medida en que fui conociendo también esta experiencia, me di cuenta que sin desmeritar lo que es el matrimonio, que me parece que es una vocación muy bella, pero yo sentí en mi corazón que era un llamado a amar de una manera diferente, ya no a una persona, sino a muchas personas y de una manera diferente. Madre Teresa de Calcuta tiene una frase que dice ser madre de los que no tienen. Y en el trabajo con las hermanas, pues yo veía eso, ¿no? Entonces es experimentarlo en mi vida y se convierte también en un misterio. O sea, uno dice, ¿cómo pasar de algo que uno creció soñando y que de algún momento también el Señor le vaya a uno mostrando otro camino? Pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es, primero, poder no hacer cosas para el Señor, sino ser para el Señor. O sea, tú no consagras lo que haces, tú te consagras como persona. Entonces siempre nos dicen, bueno, es que al Señor se le sirve de muchas maneras y es verdad, pero ya no más la familia es una misión, pero sentía en mi corazón que el Señor no quería como desde ahí, sino realmente Él me estaba llamando desde una vida consagrada, a consagrarme como persona, ser para el Señor, vivir para Él. Y es muy diferente pues a hacer cositas y no desmerito, de verdad, desde un matrimonio o bueno, desde el estilo de vida que cada uno tiene, pues también se puede consagrar al Señor, pero también como dice Pablo, la mujer que se casa, pues está pendiente de los asuntos de su esposo, pero la mujer consagrada, pues se dedica enteramente a las cosas del Señor. El otro es un estilo de vida concreto desde los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, que siento que nos hacen no renunciar a algo, sino ser libres para. Entonces, el ser pobre no solo desde no tener cosas, sino liberar el corazón de muchos apegos y pues desde la castidad pasar de amar desde lo exclusivo para amar de una manera más universal y desde la obediencia decir yo no hago mi voluntad, sino que yo descubro la voluntad también en mis hermanos y voy a ir donde el Señor me necesita. Entonces, ese estilo de vida también siento que me ha hecho mucho más libre para, pues, para ir a la misión, pero hay algo que también me parece que, que fue muy concreto y es vivir en comunidad. Yo no me anuncio a mí misma, sino como el Señor también en comunidad me llama desde la fraternidad, decir, venga, es que lo que yo no hago, no lo hacen allí, lo hace en nombre de una congregación que es Hijas de la Misericordia y lo hacemos desde un carisma concreto donde
el Señor nos invita a ejercer esa mayor misericordia en el mundo. Entonces, creo que fueron como esos puntos muy claves que me hacen diferenciar muy bien como desde una vida matrimonial a una vida consagrada. Es Hermana, como, la, ahorita decías que inicialmente veías a las hermanas como esos bichos raros, como esos personajes medio extraños. ¿Cómo, digamos, empezaste a asimilar al ver ya ese estilo de vida comunitaria? Recién llegas, todavía de pronto en el corazón te sorprende, pues en los momentos que te estás aproximando y de pronto te asusta o te encanta inmediatamente. ¿Cómo vives esos primeros momentos cuando te aproximas a la comunidad? bueno, primero uno a veces puede ingresar a un convento con la idea de que va a vivir con santos hechos y que eso ya es un cielo. Y realmente entramos a vivir con seres humanos, con toda la humanidad, o sea, que se equivocan, que se enojan, que común y corriente, y mucho más cuando venimos de diferentes culturas, ¿no? Con diferentes costumbres, de diferentes países. Entonces, sí siento que mi discernimiento vocacional venía muy consciente de eso y creo que esa diversidad nos enriquece muchísimo. Si a mí me preguntan, ¿ha sido más la dificultad o más la bendición de vivir en fraternidad? Para mí la comunidad es más bendición que dificultad, porque muchos dicen, uy, qué difícil debe ser vivir entre mujeres, pero yo siento que ha sido, pues, realmente me parece más difícil consagrarse para vivir solo, respetando, pues, quienes también lo han hecho de esa manera, porque es con el otro también como uno también va creciendo. Entonces, sí me sorprendieron, pues, muchas cosas como de entrar y entender también la humanidad del otro, pero también de descubrir que no es un camino hecho, que es un camino que se va construyendo y que es desde ahí donde esto tiene también su mérito, ¿no? En que es un camino donde todas también vamos en esa búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué te motivó a estudiar la teología? ¿Qué surge? Pues la comunidad en sí, me imagino, tiene una formación y entonces, como que dice la hermana, ¿qué quiere, qué busca en ese estudio teológico? Bueno, realmente la necesidad de formarme mejor para servir mejor. Hoy estamos en un mundo donde necesitamos formarnos porque necesitamos dar razón de nuestra fe. Entonces, sí, fue desde ahí. Mi congregación tiene muy bien definido que sus miembros tienen que formarse no solamente en la teología, sino en todas las ciencias que realmente aporten a la construcción de este carisma y que desde ahí podamos pues contribuir a los desafíos del mundo actual. Entonces, bueno, sí hice como un discernimiento, el Señor mismo lo confirmó y que era pues la teología para poner como la base y, y fue, sí, es en la necesidad de que sí necesitamos formarnos, o sea, ya como la concepción, por lo menos en las comunidades que, en las contemplativas, pues evidentemente lo fuerte es como la oración, nosotras también oramos, pero también necesitamos formarnos bien y más desde nuestro carisma, que es formar agentes de pastoral. Nos realizamos para realizar esta misión en nombre de la iglesia, con la iglesia y para la iglesia, necesitamos saber muy bien qué dice la iglesia y todos los desafíos que hoy enfrenta. Hermana, anécdotas. Cuéntenos anécdotas, obviamente no solo como lo gracioso, sino como donde se vea el obrar de Dios. Unos 2 o 3 momentos específicos que pueden ser graciosos, chistosos, raros, diferentes, pero donde viste el obrar de Dios, el obrar de su palabra, donde encontraste una respuesta maravillosa de alguien, ¿cierto? Tantas veces el Señor lo sorprende a uno que uno va a evangelizar y resulta que la gente le enseña más, o una respuesta fascinante, o un momento que a uno le parece muy duro y se transforma en una gran bendición. Comparten unas 2 o 3 anécdotas donde hayas visto la obra del Señor patente
en tu proceso? Wow, yo creo que, como dice San Pablo en la carta de los Romanos, para quien ama a Dios todo le sirve para bien. Y cuando uno se dispone realmente a ver la obra de Dios, nos damos cuenta de que todo el tiempo el Señor nos está hablando. Pero algo muy concreto que me pasó cuando yo hice mis primeros votos, a mis 22 años me enviaron a Ecuador. Esa fue como mi primera obediencia y pues yo decía, no, es como un país cercano, hermano de Colombia y pues creí que realmente encontrara tanta diferencia como en la cultura. Estaba ya frontera con Perú y me encuentro pues con una cultura muy diferente en términos, digamos que hasta terminé diciendo públicamente términos que allá eran ofensivos y como que yo decía y me abrían los ojos y yo dije, uff, ya qué dije. Eh, y, y en otros momentos donde yo quería ser graciosa, pero nadie se reía. Entonces sí, fue como el entrar en la cultura del tiempo. Eh, y fue un año realmente que me costó mucho entrar, siento que me costó mucho como entrar en la experiencia de la cultura. Y cuando iba a cumplir un año, un domingo cualquiera, estábamos con las hermanas rezando laudes y haciendo compartir de la lectura orante de la palabra. Y ese domingo el evangelio era de las bodas de Caná, Juan 2, 1 al 11. Y bueno, mi compromiso de ese día fue hacer lo que el Señor me diga. Sonaba hasta lindo, ¿no? Pero después de que regresamos de la Eucaristía, yo vi una notificación en mi teléfono y era un correo de la Madre General y decía el asunto nueva misión. Y subo yo rápido pues a leer la carta y bueno, me ha dicho que han reflexionado y que me agradecen mucho el servicio prestado, pues como en esta misión que me habían confiado, pero que he sido destinada a una nueva misión. Allí me envían, bueno, concretamente a Pereira, a la comunidad de vida de allá. Y mi primera reacción humana fue, ¿cómo? Si apenas voy a cumplir un año, si siento que al fin entendí un poco la cultura, que ya entiendo el camino, que como que ya entendí, estoy lista, no porque no haya hecho nada en todo ese tiempo, sino porque yo sentía que ya la tenía clara. Y yo decía, ¿por qué? Uf, y resonó en mi corazón, hagan lo que él les diga. Empaqué, viajé a Colombia y cuando yo llego a Pereira, lo primero que uno entraba a la casa de las hermanas era la capilla. Y cuando entro en la capilla, encima del sagrario habían hecho una frase grandísima que decía, hagan lo que él les diga. Pues obviamente esto no fue de un día para otro, un mes mientras organicé todo, ¿no? Y entregué. Pero fue la confirmación de que realmente el Señor siempre nos guía, que siempre nos acompaña y también la presencia de la Madre a lo largo de mi vocación, porque siento que ha sido María en muchas ocasiones quien ha hecho posible que en mi vida se devuelva el vino de la alegría y vuelva la fiesta después de muchos momentos de prueba. O sea, esto me lo ha confirmado el Señor durante toda, pues más, he sido más consciente en la vida consagrada. Y por eso ha sido un texto que ha marcado mucho mi vida. Y hace poco, pues hace un poco más, hace 2 meses, 3 meses, hice pues mis votos perpetuos. Y yo siento que inevitablemente en la vida de todo ser humano, cuando se aproxima una decisión que es crucial para su vida, pues es inevitable que uno llegue a confrontarse muchas cosas, aunque el Señor te lo haya confirmado aquí, ¿cierto? Hay novios de años y que se aman y cuando llega el momento del matrimonio se lo repiensan. Entonces, pues no fui la excepción y también siento que fue un momento que me confrontó mucho. Y yo estaba en mis retiros eh, y
en un día que estaba en oración, en el oratorio, se me viene a la mente, aclaro aquí como para contextualizar un poco los votos perpetuos en mi comunidad. Normalmente se hacen después de unos 6, 7 años de los primeros votos. O sea, en total, después de unos 10, 11 años de haber ingresado a la comunidad. Y cuando yo hice, habían pasado 6 años de esos primeros votos y ese día el sacerdote hizo una homilía que después nos entregó por escrito. Antes de irnos a la misión con mis hermanas, fuimos a orar y una dice, aquí está la homilía, ¿quién se quiere quedar con ella? Y una de ellas dice, entreguémosela a Nayibe. 7 años después, me adelanto para el momento en que yo estaba orando, yo vengo y digo, Señor, de todas las que ingresamos, de las que hicimos unos primeros votos, hoy solo estoy yo. Y no porque haya sido la única llamada, porque tengo la certeza de que hay muchas que aún con vocación, pues también en la libertad que el Señor respeta, pues de pronto no han querido responder o el Señor les ha mostrado otro camino, pero por alguna circunstancia soy la única de mi grupo que llegó pues como a los votos perpetuos. Y se me viene a la mente ese día que me entregaron esa homilía, que nunca más volví a leer. Y me fui a buscarla y la encontré. Y cuando yo empiezo a leer esa carta, empiezo a llorar porque todo, pues no era una carta, era una homilía. Empiezo a llorar porque todo lo que decía esa homilía realmente me estaba hablando a mi situación actual. Hay una frase que decía, el mundo está cansado de consagrados con mitad de corazón para el mundo y mitad de corazón para Dios. Entonces, si se han de consagrar, que sea para ser santos. Y hablaba de la esperanza, que justamente estamos en el año de la esperanza. Y bueno, cada frase que decía allí estaba moviendo de nuevo mi corazón, 7 años, 6 años, 7 después. Entonces me pareció muy curioso porque fue a través de la palabra como el Señor me recordó y me reafirmó muchas cosas en el corazón para dar ese paso. Y después de eso me llama pues la Madre General para decirme que he sido aceptada para los votos, pero que lo voy a hacer 6 meses después. Estábamos hablando de diciembre y digo yo, bueno, simplemente quiero pedir al corazón de María en ese momento que sea ella a quien quiero consagrarme en esta ocasión y que sea ella quien escoja la fecha. Y mis votos perpetuos, después de leer esa carta que le hice esa petición, fueron el 28 de junio, fiesta del Inmaculado Corazón de María. Entonces ahí me confirma que ha sido ella pues la que ha acompañado, que es ella la que devuelve el mejor vino, la que recuerda, como la que trae al corazón muchas cosas que ya habían pasado, pero que en el Kairos, en el tiempo de Dios, se hacen presentes. No sé si enredé mucho la anécdota, pero es para decir adelante y atrás, el Señor te lo confirma siempre. Puede ser en cosas que pueden ser insignificantes, pero cuando te pones en la sintonía de vivir desde dentro, el Señor te confirma siempre el llamado y el camino. Hermana, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por abrirnos el corazón, por compartirnos esta experiencia de relación con el Señor, de relación con la palabra, de relación con María, que nos ayuda a todos. Hermana, a ver, vamos concluyendo. Una palabrita que quisieras decir, algo que de pronto tenías por ahí en tu corazón, yo no te lo pregunté, no ha salido, pero que no tiene por qué quedarse sin compartir. Algo que le quisieras decir a los jóvenes, igualmente estás muy joven y sin duda el testimonio que a veces vemos de los jóvenes es tan distinto. Vemos a los jóvenes en tantas cosas que unas son abiertamente malas, dañinas, otras son, bueno, que podríamos discernir y mirar,
y otras pues que realmente son muy buenas y de gran bendición como lo que ahora estás haciendo. ¿Qué le dirías a un joven, a un papá, a alguien que hoy decidió quedarse viendo este podcast? Bueno, que realmente el Señor nos llama a ser felices, pero no desde la felicidad. Él mismo lo dice en su palabra, cuando habla de la paz, no la paz que da el mundo. Y a veces creemos que la felicidad es ausencia de problemas y por eso creemos que nunca podemos tener la opción o tener la decisión de ser felices. Él realmente es quien nos da una auténtica felicidad, no diría que viene y pasa, nos deja el corazón más vacío, como lo dije al principio, sino que Él es esa palabra hecha carne en nuestra vida, que le da sentido y que le da propósito. No importa si es un niño, si es un joven, si es un matrimonio hoy en crisis, si es un joven que está en búsqueda de su camino, si es una persona mayor que siente que ya ha vivido y que de pronto también se le ha perdido un poco el sabor. El Señor siempre es un acontecimiento nuevo, siempre su palabra viene a fortalecernos en la debilidad, siempre es luz en medio de la oscuridad, es certeza en medio de la duda. Entonces, no tener miedo. El Papa Benedicto XVI tenía una frase, decía: no tengan miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Nos hace vivir hoy en este mundo lleno de información, saturados de propuestas, de voces, de ruidos. Nos hace falta vivir por dentro para escuchar esa voz de Dios. La palabra no es solamente una palabra escrita, es una palabra que también se lee desde la vida, es la palabra la que nos lee a nosotros y siempre necesitamos volver a eso, a lo esencial, ¿no? Al camino, a la única verdad. No ha pasado de moda como yo me lo imaginé en algún momento, sino que siempre es un acontecimiento presente que da sentido y plenitud a la vida, y la plenitud que obviamente no la tendremos nunca, pues en lo terreno, porque somos imperfectos, pero más me refiero desde el propósito, ¿no? Entonces, esa es la invitación, a que no tengamos miedo a abrir el corazón, a dejarnos encontrar por Él, porque cuando abrimos el corazón, descubrimos que ya hay un Dios ahí tocando la puerta, eh, animándonos, amándonos incondicionalmente, a pesar de nuestro pecado, de nuestra fragilidad, de las veces que le hemos negado, que lo hemos olvidado. Él nos sigue amando incondicionalmente. Pero para eso es necesario dejarnos amar por Él para poder amar. Y se ama de una manera concreta, desde la misericordia, desde el servicio. Bueno, hermana, hagamos un momentico de oración. Yo le pido que ore por nosotros hoy aquí. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo oran juntas? Ore por nosotros y ore por este podcast. Cerremos este encuentro con una oración desde lo que el Señor te pone en tu corazón. Hoy, Señor, te damos gracias. Hoy abrimos nuestro corazón para permitirte que vengas a renovar tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias porque a través de estos medios comunicas tu amor. Te doy gracias por la vida de Jorge Mario, de su familia, en este proyecto de evangelizar. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy han sacado el tiempo para escuchar este podcast. Y te doy gracias por lo que has hecho en su vida, por lo que hoy estás realizando a través de la situación que esté viviendo. Sigue realizando tu obra de salvación en medio de nosotros, y que siempre dispongas a través de la acción del Espíritu esa disposición que necesitamos desde el corazón para que sea tierra fértil donde tu palabra se haga vida, donde la encarnemos y la llevemos a un mundo necesitado de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siglos de los siglos. Amén.
Hermana, de pronto alguien dice, yo quiero conocer la comunidad. ¿Dónde pueden buscar? Algo sencillo, fácil, una página o algo donde puedan irse enterando. Bueno, nos pueden encontrar como congregación a través de Facebook, de Instagram, como Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. Yo creo que les vamos a dejar por aquí como un enlace en conexión con la página. Ahí encuentran también, si quieren conocer más de cerca la vida religiosa, si quieren saber cómo vivimos, pues ahí dejamos también como los contactos. Pero bueno, no solamente para ser consagrados, sino también necesitan algo de nosotros que podamos servir con mucho gusto. Tenemos también unos espacios muy interesantes a través de Facebook y de Instagram que pueden también hacer luz, ayudar a hacer luz en el camino a través de la palabra. Así es, bueno, hermana, de nuevo muy agradecido por su tiempo, por su buena disposición, por su testimonio, por el bien que nos hace con su palabra. Que el Señor la bendiga muchísimo. Muchas gracias. A usted, Jorge Mario, muchas gracias. A usted, a su familia. Bendiciones en este proyecto de evangelización a través de las redes. Muy, muy necesario y necesitamos permear todos los espacios a través de esa palabra que comunica vida. Entonces, gracias, bendiciones para ustedes y para todos los que nos siguen pues a través de las redes. Bueno, hermano, un abrazo. Gracias. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.